un querido amigo, colega y especialista en cuestiones electorales, que fue durante muchos años secretario electoral de la Junta, secretario provincial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Director general electoral. Perdón, director general electoral. Sí. Bueno, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo está? Un gusto tenerte con nosotros. Aprovechando la referencia que hizo Nair, y que antes de que entrara vos al piso estábamos haciendo una nota con el secretario de Trabajo de la provincia de Corrientes, que ayer tuvieron elecciones. Nos hacía él referencia también a la cuestión de género, por un lado, en la legislación electoral provincial correntina, a la reducción de la edad a 16 años para votar, y nosotros planteamos la inquietud de la conveniencia o no, más allá de las circunstancias coyunturales que puedan hacer que a uno le convenga o le desconvenga que las elecciones provinciales vayan a contrapelo de las elecciones nacionales, es decir, por ahí con el fin de lograr que no sea un efecto arrastre, sino una definición más local, ¿verdad? Similar interrogante cabe respecto de las municipales. Sí. ¿Qué opinas vos sobre la cuestión? Bueno, dos cosas. Primero me voy a enganchar con lo que dijo Nair de este evento que se hace mañana, y permitime que pase yo también un chivito nuestro. La Fundación Pro Humana Evite, que es donde estoy yo, publicó ahora 1000 caracteres un artículo, porque nosotros acabamos de ingresar un proyecto de ley en consonancia con una resolución que tomó Naciones Unidas a fines del año 2015, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Entre ellos está el tema de paridad de género. Y nosotros incorporamos un proyecto de ley, cuyo resultado habrá que verlo de acá a 2 años, 3 años, con un poco de suerte, donde precisamente lo que pretendemos es que los partidos políticos en sus cartas orgánicas, al sancionarse sus cartas orgánicas y sus plataformas electorales, además de adherir al sistema republicano y representativo de aceptación de Constitución Nacional, no violación de los derechos humanos y qué sé yo, impongan los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que está el tema de paridad de género. Así que esto para introducirnos en esta cuestión. Con respecto a lo que vos señalás, Cacho, hay que repasar un poquito qué es lo que ocurrió desde el año 2015, 10 de diciembre de 2015 hasta esta fecha, con el tema de el desdoblamiento de las elecciones, su conveniencia y demás. El gobierno nacional en aquel momento inició una serie de entrevistas con los partidos políticos, universidades nacionales, ONGs, etcétera, etcétera, en donde, entre otras cosas, hablaban de la simplificación del calendario electoral. Ellos consideran que simplificación del calendario electoral significaba lisa y llanamente que desde Balcarce 50 se resolviera que todas las elecciones iban a ser el mismo día. Esa cuestión importaba un desconocimiento, en principio supino, con perdón de los supinos, que es lo que establecen las diversas constituciones provinciales, porque hay constituciones provinciales que específicamente dicen que no pueden hacerse elecciones conjuntamente con las elecciones generales. Lo cierto es que desde el año 2015, que tuvimos más o menos 15, 17 fechas de elecciones en el año, y que se decía que eso era abrumador, ahora hay que decir que esa fecha ha sido duplicada. Entre las PASO y las elecciones generales tenemos casi 30 fechas electorales, con lo cual desde marzo estamos todos los fines de semana. Si no hay una elección, hay otra. Y bueno, de hecho, evidentemente eso es, o si por la pesada herencia, porque pasaron cosas, o por el gobierno que está por venir. Pero digamos que eso, que fue un caballito de batalla del Ministerio del Interior, tampoco pudo resolverse. Inclusive la provincia de Buenos Aires, que hizo inclusive se creó una comisión bicameral tendiente a tratar el tema del eventual desdoblamiento de las elecciones generales y del desdoblamiento de las elecciones municipales, comisión que, digamos, fue suspendida su actuación sin que terminara ninguno de sus cometidos, entre otros que era el dictamen final que estaban obligados a hacer.
Sin duda que estas elecciones en las que al gobierno nacional no les ha ido bien, por lo general yo creo que para bajarle el precio dicen son elecciones provinciales. Esto no está en juego nada, la elección nacional. Así que acá estamos hablando de elecciones generales, provinciales, y como no se ha producido ninguna manifestación del gobierno nacional, es como si estos partidos no lo jugaran. A pesar de que en Córdoba, pese al regionalismo de los cordobeses, hubo bastante puesta en escena. Pusieron toda la carne en el asador. Pusieron varios kilos de carne en el asador. Bueno, ahora de hecho en Misiones, el presidente Macri fue uno de los pocos spot que largó de campaña, lo largó para Misiones, donde su presidente del Partido Nacional tuvo creo que 50 y pico de puntos de diferencia. Sí, fue histórica. Sí. Fue elección récord, 70 a 15. Sí, una cosa de loco. Bueno, entonces yo creo que en este tema hay que ser muy cuidadosos de lo que establece la Constitución Nacional y qué es lo que establecen las constituciones provinciales. Las constituciones provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires específicamente, conservan el poder no delegado al gobierno nacional, y por lo tanto la materia electoral es un resorte exclusivo que hace a la autonomía provincial y que como tal debe ser respetado por el gobierno nacional. Indudablemente que la cuestión esencial, que lo hablábamos en el programa anterior, que toda reforma electoral debe ser hecha con suficiente antelación y con suficiente tranquilidad, sin responder a lo que vos decías recién, que eran las cuestiones coyunturales. Bueno, me fijo que en la encuesta me va bien, si me pego al gobierno nacional, voy acoplado al gobierno nacional, y si no, voy separado. Muchos gobernadores de provincia, inclusive gobernadores amigos del gobierno, inclusive aquellos que tienen que negociar con el gobierno nacional sus cuestiones económicas, aún ellos fueron separados. Mendoza, por poner un ejemplo, Jujuy, bueno, gobiernos muy cercanos al gobierno han separado sus elecciones. Y en Corrientes no fueron con el nombre de Cambiemos. En Corrientes utilizaron otra alianza que integra el PRO, pero la marca Cambiemos no la pone. Y bueno, y después, por supuesto, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que por razones obvias llevan a que... Por necesidad. electoral. La provincia hubo un tironeo bastante fuerte. Y la provincia creo que se jugaron hasta donde pudieron. Inclusive mezclando el tema de desdoblamiento de las elecciones municipales, que es algo que está en agenda en muchos partidos y en muchos sectores políticos respecto a la conveniencia, pero lo hicieron también por una razón de sumar votos de los sectores que estaban propiciando la autonomía provincial, porque en definitiva eso sabía que legislativamente no podía prosperar si no era con una reforma de la Constitución provincial, ¿cierto? Y perdón que para ir en esa línea, hace poco más de un mes se derogó un decreto, el 443, vinculado al tema de las colectoras, que fue en aquel momento muy debatido, que después hubo un antecedente de un fallo judicial que no era específicamente para ese caso, pero que parecía que iba a determinar el resultado de la inconstitucionalidad del decreto. ¿Qué opinión te merece y cómo pensás que se va a finalmente resolver la cuestión? Bueno, es una cuestión, tu pregunta encierra la respuesta, no está resuelta. No. No está resuelta, ¿por qué? Porque hubo 3 reformas que hizo el gobierno nacional con respecto a voto de residentes argentinos en el exterior, el voto de fuerza de seguridad y el voto de los presos y los presos. Bien, y después lo de las colectoras, que está cuestionado, al igual que el voto de los argentinos residentes en el exterior, que fue declarada inconstitucional, y el tema de las colectoras aún no fue resuelto. Entonces, yo creo que también las elecciones han hecho para que han jugado a favor de un impas para ver cómo termino de resolver la cuestión. Las colectoras, en realidad, para ser honestos, es un mecanismo
que fue aplicado por primera vez en 1989 con la fórmula de Angelos, que le permitieron en aquel momento, que eran electores a presidente y vice de la nación, que Angelos fuera con dos fórmulas, que eran Angelos Guzmán por la Confederación Federalista Independiente de Jujuy y Angelos Casela por lo que era el radicalismo. Y como los electores conformaban una sola lista, eran las mismas listas que se iban a sumar al final, que en definitiva es una colectora. Después, a partir de 1985, con el objeto de atomizar al justicialismo, esa es la realidad, permitieron que las alianzas fueran llevándose de un lado y del otro, y en definitiva generando colectoras, hasta que se sancionó un artículo que modificó la ley 9889 de partidos políticos, que cerró la cuestión de las colectoras a nivel de alianzas electorales. Pero sí siguió a través del pegado de boletas, que en definitiva fue hasta reconocido como positivo por la Cámara Nacional Electoral, porque decía que era una manera de darle opción al elector que dijera, bueno, yo quiero votar a este candidato, pero lo voy a votar desde este otro sector. Ocurrió en definitiva con la fórmula Perón-Perón que apoyó Abelardo Ramos y el FIP en 1973, la misma fórmula por distintos partidos políticos. En aquel momento, ¿te acordás que se decía vote a Perón desde la izquierda, sí, que era el Frente Izquierda Popular, y después la fórmula Perón de Frejuli? Me lo contaron. Yo sé que vos en algún momento hiciste referencia a algo de eso, pero bueno, sí somos los dos muy estudiosos. Somos los dos muy estudiosos. De manera que, por un lado, el tema de las colectoras no está resuelto. Y me había dicho otra cosa más. Las candidaturas múltiples y colectoras, pero en realidad a ver, no está resuelto, y en eso es un hecho objetivo que no esté resuelto. Sí. ¿Cómo vislumbrás vos que a la luz de los antecedentes debería resolverse? ¿Se resolverá antes? ¿Mantendrá vigencia este decreto? Hay otra cuestión también ahí, porque en realidad la eliminación de las colectoras fue hecha a pedido exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Esta situación es así. Pero la provincia de Buenos Aires ahora, en estos días, se ha hablado mucho. Se arrepintió. Entonces no sé si ellos pueden estar fogoneando que el Poder Judicial determine la inconstitucionalidad de esa norma. Y si mantienen la inconstitucionalidad, habrá que ver si el Poder Ejecutivo apela a esa decisión o no. Claro. Pato, mira, sí, yo leí muy por arriba el pronunciamiento donde se menciona la improcedencia de modificar las normas electorales por vía de decreto. Sí. Si se dice que no se puede modificar las reglas electorales por vía de decreto, sí, implícitamente o no se está diciendo que ese decreto es inconstitucional. Sí, totalmente. Digamos, el estadio más óptimo es que todas las normas electorales sean sancionadas por ley. Y con periodo de carencia. Y se sancionan por ley y con la mayoría agravada que establece la Constitución. El tema de las colectoras es un resabio que queda con esto que hemos hecho brevemente de historia de las alianzas, pronunciamiento de la Corte del año 89. En realidad, el último decreto que habla de las colectoras es del año 2011, que fue para ordenar, y fue por decreto. Pero también, digamos, fue por un decreto consensuado por todas las fuerzas políticas. De hecho, vos hablabas de Jujuy. Jujuy fue una provincia que ganó el gobernador porque fue con dos colectoras. Esto es así. La provincia de Buenos Aires, los que se han quejado de las colectoras, todos la han utilizado, las colectoras. La Unión Cívica Radical, La Baña, Udeso de Francisco de Narváez. Pero ese decreto, si bien fue por decreto, fue por un decreto consensuado. Entonces, cuando la norma es consensuada, el tema es cuando se resuelve con una herramienta que está hecha para administrar el país, se utiliza para hacer una reforma electoral. Bueno, ahí las cuestiones donde se genera el cuestionamiento de la norma, ¿no es cierto? Pero veremos entonces qué se resuelve en definitiva la justicia. ¿Está en la Cámara Nacional Electoral? Está en el juzgado de Servini de Cubría. En el juzgado de Servini de Cubría. El tema de las colectoras está cuestionado y
lo tiene que resolver. Y lo tiene que resolver Salvini de Curvía. Sí, sí, ¿Qué sí. tiempo tiene? ¿Qué plazo de tiempo? No tiene plazos. Creo tiene apuro están pero... midiendo. Sí, tendría que resolverlo antes de las elecciones. Sería prudente que fuera antes de las elecciones, sí, sí. Y antes del 22, además, en definitiva, porque en Claro, alguna medida... antes del 22. Convengamos esto, esa norma fue hecha no solamente en año electoral, sino estando vigente el cronograma electoral. Eso no fue nunca visto. Creo que lo comentamos la vez pasada. Dentro del cronograma, yo cuando empezaba el cronograma, digo, empezó el partido y estábamos, no podemos cambiar las reglas. Bueno, eso fue hecho estando vigente el cronograma electoral. Y si me permiten, para poner una cosa más que también yo creo que es importante clarificarlo, que es el tema del conteo provisorio, el mal llamado escrutinio provisorio, que creo que es una cosa vital, porque hay muchos que hablan, que dicen que bueno, esto es una fuente generadora de fraude. Hay algunos técnicos que han hablado sobre la posibilidad de que se escanee y se cambie el escaneo, y yo creo que no es ni tanto ni tampoco. La realidad es que el conteo provisorio es una cuestión muy delicada, porque es el resultado de la elección, que todos el domingo a las 9 de la noche decimos cuando terminó, lo hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Sí. Ganó fulano. Con la idea que te quedás, digamos. Bueno, te quedaste con esa idea. Bueno, y lo cierto es que ha habido pruebas sobre los sistemas de cuyos resultados no se tienen conocimientos públicos oficiales. Entonces, bueno, yo no digo que vaya a haber un fraude. Lo cierto es que el conteo provisorio tampoco importaría un fraude en sí mismo, porque el conteo provisorio no tiene validez legal, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que decís vos. Sí. Genera un clima electoral que... Te das una idea que después revertirla cuesta mucho cuando lo pones en duda. Y nadie dice nada. Ha habido pruebas que se han hecho pruebas de transmisión, pero no nos enteramos cuál es el resultado de las pruebas, ¿no es cierto? Bueno, Pato, te agradecemos mucho tu presencia acá y nos has ilustrado sobre